Cuando era niño, mi abuela solía despertar antes que nadie en la casa. Encendía una vela pequeña delante de una imagen sencilla del Creador y, sin pronunciar grandes discursos, susurraba casi como si le hablara a un amigo sentado a la mesa: «Gracias por otro amanecer». No comprendí plenamente aquel ritual hasta muchos años después. Hoy, cuando intento describir el primer agradecimiento que hace sonreír al Dios de amor, descubro que las palabras de mi abuela eran en realidad una llave, la puerta que abre nuestro corazón para reconocer que la vida misma en toda su maravillosa fragilidad es un regalo que supera cualquier mérito humano. Contemplar el origen de nuestra existencia es detenerse un momento en medio del ruido y preguntar: ¿por qué hay algo y no nada? La respuesta de la fe es tan sencilla como profunda, porque el amor deseó compartir su ser. Es un acto de generosidad radical. Podemos imaginar al divino artífice como un artista que, movido por la pura alegría de crear, extiende un lienzo de galaxias, ríos y latidos humanos. En las tradiciones bíblicas, cada jornada de la creación concluye con la misma frase: «Y vio Dios que era bueno». Esa bondad primordial sigue latiendo bajo las capas de caos y sufrimiento que a veces oscurecen nuestra mirada. Recordarlo es ya concederle al Creador una sonrisa, porque devolvemos su obra al lugar de la confianza. Pero el don de la vida no se agota en el simple hecho de respirar. Conlleva un misterio de dignidad, de misión. No somos tornillos anónimos en un engranaje cósmico. Cada persona porta un nombre que solamente el amor conoce en plenitud. San Agustín lo describía como la chispa interior, donde el espíritu gime con gemidos inenarrables. Ese gemido es el signo de una grandeza llamada a florecer, de un propósito que trasciende el calendario o los logros externos. Dar gracias por la vida, entonces, significa también abrazar la responsabilidad de cuidarla en nosotros y en los demás. Pienso en un joven agricultor que conocí en el altiplano andino. Me contó que cada vez que siembra papas, pronuncia en quechua una oración antigua: «Madre Tierra, te confiamos esta semilla. Devuélvenos alimento y nosotros guardaremos tu equilibrio». Aquella plegaria es una clase magistral sobre la armonía ecológica. La creación no es un supermercado infinito, sino una red de relaciones delicadas. Los ríos son las venas de la tierra, los bosques son sus pulmones, y nosotros, pequeños y a la vez inmensos, somos sus cuidadores. Cuando aprendemos a contemplar el paisaje con esa ternura, el agradecimiento brota solo como el agua que surge al destapar una fuente antigua. Y el Dios de amor goza, porque lo reconocemos presente en cada átomo, en cada brizna de hierba, en cada ala de colibrí. Sin embargo, el arte de dar gracias no se limita a un sentimiento fugitivo. Requiere prácticas concretas que conviertan la gratitud en estilo de vida. Alguien podría objetar: no dispongo de tiempo para rezos largos ni retiros espirituales. Y sin embargo, el gesto de mi abuela demuestra que basta un minuto de alba para encender una llama interior. Un pequeño rito matinal, unas palabras, un suspiro, una canción breve puede orientar todo el día hacia la gratitud. Es como ajustar la brújula antes de partir. El rumbo se mantiene aún cuando arrecien las tormentas. Otra práctica necesaria es el consumo responsable. Cada objeto que compramos lleva la huella de recursos extraídos, manos que trabajaron, energía invertida. Preguntarnos si de verdad lo necesitamos es una forma de respeto por la vida que late en todo. Recuerdo a un amigo que decidió reparar su viejo teléfono en lugar de adquirir uno nuevo. «No es gran cosa», bromeó, «pero quiero reducir mi huella de carbono». Yo diría que su gesto tuvo eco en el corazón divino, porque celebró la creación evitando un desperdicio innecesario. Hay también un lenguaje de gratitud que se expresa en la solidaridad. Quien ha saboreado la vida como regalo comprende que ninguna existencia está hecha para encerrarse en sí misma. Visitar a un vecino enfermo, preparar una comida para alguien sin hogar, apadrinar la educación de un niño, cada acción de servicio es un gracias que se hace carne. A menudo el beneficiario replica con sorpresa: «¿Por qué lo haces?». Y la respuesta, sin moralismos ni superioridad, puede ser tan sencilla como: «Porque he recibido mucho y quiero compartirlo». Es el eco natural de saberse bendecido, y de nuevo el Dios de amor goza. No olvidemos la dimensión comunitaria de la gratitud. Cantar juntos, celebrar los cumpleaños, sembrar árboles en el barrio, organizar una limpieza de la playa, todas son formas de proclamar que la vida en su diversidad es buena. Cuando varias voces agradecen al unísono, se potencia la alegría. El teólogo brasileño Leonardo Boff
Lo llama mística de los ojos abiertos, esa capacidad de percibir la presencia divina en la fiesta de los pueblos y los colores del mundo. Nuestro Dios no habita solo en los templos silenciosos, también danza en los tambores de la fiesta popular, en las risas infantiles que saltan a la cuerda, en la comida compartida sin preguntas. Por supuesto, dar gracias por la vida no significa ignorar el dolor. La misma creación gime, lo reconoce San Pablo, aguardando su plenitud. Enfermedades, guerras, injusticias sociales pueden ensombrecer la gratitud, pero incluso en medio de la noche, la chispa permanece encendida. Santa Teresita del Niño Jesús escribía cartas llenas de agradecimiento mientras sufría tuberculosis. Su secreto era contemplar la bondad de Dios como un sol que brilla aún detrás de las nubes. Al incorporar el sufrimiento en la oración, ella transformó la queja en ofrenda. Su testimonio nos enseña que la gratitud no es un lujo de privilegiados, sino la música de quienes confían en un amor que trabaja silenciosamente para que la vida venza. Llegados a este punto, podríamos preguntarnos, ¿cómo sabremos que nuestro agradecimiento agrada de veras al Creador? La respuesta quizás sea esta: si después de dar gracias sentimos brotar un mayor compromiso con la justicia, la paz y la belleza, entonces vamos por buen camino. Porque el agradecimiento auténtico es dinámico, impulsa a amar más. Cuando un padre recibe la sonrisa de su bebé y la convierte en ternura palpable, cuando un profesor descubre talento escondido en un alumno y lo anima a volar, cuando un ciudadano planta flores en una acera gris, está prolongando la obra creadora. Y ese es en última instancia el regalo que podemos devolver al amor, permitir que su alegría se refleje en nuestra forma de vivir. Así, a la manera de mi abuela, terminemos este primer agradecimiento con un gesto sencillo. Cerremos los ojos un instante y respiremos hondo. Sintamos el pulso en la muñeca, la brisa que roza la piel, el rumor lejano de la ciudad o el canto de un grillo. Cada latido es un «te doy la vida» pronunciado por Dios. Respondamos con un gracias profundo, sin adornos, dejemos que resuene en el silencio y se vaya transformando en el comienzo de una jornada distinta. Porque cuando el corazón se inclina ante el don de la existencia, el Dios de amor sonríe y el universo entero parece susurrar: todo está lleno de tu bondad. Dice una tradición antigua que la noche antes de morir en la cruz, Jesús miró a cada uno de sus amigos como si fuera la única persona sobre la tierra. Conozco a una mujer llamada Marta que al escuchar este relato suele cerrar los ojos y susurrar: yo también estuve allí. Claro que no lo estuvo físicamente, pero en lo más hondo sabe que aquella mirada la abarca. Cuando era joven, Marta cayó en la trampa de ciertos negocios turbios. El peso de la culpa le carcomía el sueño. Un día, mientras llovía sobre los techos oxidados de su barrio, decidió entrar en la capilla para lo que imaginaba sería un último gesto de desesperación. El sacerdote no la juzgó ni la interrumpió. Simplemente escuchó su historia entre sollozos. Después de las palabras de absolución, Marta salió a la calle como quien estrena nuevos pulmones, respiró hondo y entre el olor a tierra mojada, pronunció un gracias que le parecía imposible solo unos minutos antes. Ese gracias es el segundo agradecimiento que deleita el corazón del Dios de amor, el agradecimiento por la salvación. No se trata de un concepto abstracto ni de un privilegio religioso. Es la experiencia viva de un amor que, habiendo visto nuestras sombras más oscuras, decide acercarse todavía más para liberarnos. Si el primer agradecimiento nos ubicaba en el jardín floreciente de la creación, este segundo nos conduce al umbral de una casa donde habita la misericordia. Allí descubrimos que no somos definidas por nuestros fracasos, sino por la paciencia de un Dios que espera como el padre de la parábola, con los brazos extendidos hacia el hijo pródigo. La historia cristiana resume esta verdad en un símbolo que escandaliza y atrae a la vez: la cruz. Muchos la consideran derrota. Sin embargo, los creyentes la veneramos como cátedra suprema del amor. Al alzar los ojos hacia ese madero, comprendemos que la salvación no fue un decreto firmado en la fría distancia del cielo. Fue un abrazo dramático en el que Dios asumió el dolor humano. San Pablo lo expresó con un estremecimiento que atraviesa los siglos: me amó y se entregó por mí. Cuando ese por mí desciende de la mente al corazón, el agradecimiento brota como un río que encuentra su cauce después de una larga sequía. Pero aceptar el rescate no es huir del presente, es inaugurar una nueva forma de estar en el mundo. Así lo testifica Manuel, un ex convicto que pasó gran parte de su vida tras las rejas.
Allí, en medio de muros y horarios férreos, descubrió a Jesús mediante un voluntario que visitaba la cárcel cada jueves. Un día Manuel tomó entre las manos una pequeña Biblia de tapas gastadas y leyó: «Si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres». Aquellas palabras golpearon su pecho con fuerza de martillo. Años después, ya en libertad, fundó un taller de carpintería para jóvenes en riesgo, convencido de que la madera puede transformarse en arte igual que un corazón herido puede convertirse en instrumento de paz. Cada mueble que sale del taller lleva grabada en letras diminutas la palabra gratitud. Es su manera de recordar que la salvación recibida se vuelve misión compartida. Un componente esencial de esta experiencia es la reconciliación, esa restitución de vínculos que parecían rotos sin remedio. No es simple maquillaje espiritual. Implica atravesar la verdad, reconocer el daño, pedir perdón y ofrecerlo. En la tradición católica, el sacramento de la penitencia es el espacio privilegiado donde el perdón se vuelve tangible. Muchos lo asocian con vergüenza o rigidez, pero quienes han vivido su gracia cuentan otra historia. «Me sentí lavada por dentro», comenta Sofía, madre de 3 hijos, después de años de resentimiento hacia su hermano. El acto de nombrar su rencor, escuchar la palabra de absolución y finalmente abrazar a aquel hermano en la puerta de la iglesia se convirtió en un estallido de alegría. Esa alegría que reconcilia cielos y tierra es música para el Dios de amor. Para quienes buscan cultivar este segundo agradecimiento, 2 prácticas resultan luminosas. La primera es el examen ignaciano al caer la tarde. No se trata de enumerar pecados en tono policial, sino de repasar la jornada con mirada amorosa, ver dónde Dios nos tendió la mano, dónde nosotros la apartamos, y pedir fuerzas para mañana abrazarla con más confianza. Bastan 10 minutos en silencio y una libreta a la luz tenue de una lámpara. Cada línea escrita con humildad es un paso hacia la libertad interior, y cada paso arranca un suspiro de gozo en el cielo. La segunda práctica es el servicio compasivo, especialmente dirigido a quienes sufren. El Papa Francisco lo expresa con sencillez: caridad y misericordia son el aire que respira la Iglesia. Cuando miramos al crucificado y luego miramos al marginado, advierte el pontífice, descubrimos el mismo rostro doliente que reclama cuidado. Así sucedió con Luisa, una empresaria que, tras superar una fuerte depresión gracias a la fe, empezó a visitar un hogar de ancianos todos los sábados. Les lleva galletas caseras y sobre todo tiempo para escuchar historias que nadie más quiere oír. Un anciano le tomó la mano y dijo: «Eres la primera persona en años que me llama por mi nombre». Luisa volvió a casa con lágrimas y un sentimiento nuevo en el pecho. «Me salvó el Dios de amor, y ahora puedo ser instrumento de su ternura», confidenció a su esposo. El agradecimiento por la salvación no es pues una emoción efímera, sino un movimiento que desciende, sana y luego se expande. Desciende a las raíces de la culpa, esas zonas donde a veces preferimos no mirar. Sube después a la memoria, limpiándola como agua fresca que corre por una herida. Finalmente se expande en gestos, palabras y estructuras que hacen más humano nuestro entorno. Por eso las comunidades cristianas celebran la liturgia de la Eucaristía, palabra que significa acción de gracias, convirtiendo el sacrificio de Cristo en pan compartido. Al recibir ese pan, el creyente escucha el cuerpo de Cristo y responde: amén. En esa respuesta está encapsulado todo: sí lo creo, sí lo recibo, sí lo viviré. Ahora bien, nadie vive reconciliado por mera fuerza de voluntad. El Espíritu Santo, aliento del resucitado, es quien sostiene la llama cuando los vientos de la rutina amenazan apagarla. Invocarlo cada mañana: ven Espíritu de amor, enséñame a perdonar, es como abrir la ventana para que entre aire limpio. Cada reconciliación real es obra suya. La esposa que vuelve a confiar, el amigo que deja de odiar la nación, que entierra las armas y busca el diálogo. En estos milagros cotidianos, el Dios de amor encuentra un motivo para celebrar. Regresemos por un instante a Marta, la mujer que salió de la confesión bajo la lluvia. Con el tiempo comenzó a colaborar en un comedor popular. Cuando reparte sopa a las madres solteras o juega al fútbol con niños del barrio, suele repetir para sus adentros la frase que marcó su nueva vida: me han perdonado, por eso vivo para agradecer. Sus amigos notan en ella una serena alegría, algo que no se compra ni se improvisa. Ella les cuenta que aquel mediodía, al empaparse bajo el aguacero, sintió que el agua era signo de un baño mucho más profundo, el del amor que limpia y renueva.
Cada vez que recuerda esa escena vuelve a sonreír, y en esa sonrisa, créalo, quien quiera, Dios mismo se complace. Quizá nosotros, lectores de esta historia, llevemos también una herida secreta o una deuda con alguien. El segundo agradecimiento nos invita a no esconderla más. Podemos empezar hoy con un gesto sencillo, dedicar un momento al silencio, dejar que brote la verdad que evitamos y susurrar desde lo hondo: Jesús, si deseas, puedes sanarme. No habrá relámpagos ni coros celestiales. Bastará un leve calor en el pecho, la intuición de que alguien escucha. Ese alguien se llamará siempre misericordia, y su respuesta será el comienzo de un camino. En la medida en que avancemos por esa senda, descubriremos algo asombroso. El pecado pierde poder cuando se confiesa. El perdón genera vida abundante cuando se comparte. Como escribió el poeta Gerard Manley Hopkins, la cruz es un árbol verde que florece en salvación. Bajo su sombra el cansado encuentra descanso y el culpable recobra la inocencia. Dar gracias por ese misterio nos hace herederos de una alegría que trasciende las cifras de la bolsa y los titulares de un mundo sacudido por disputas. Es la alegría de saberse buscado, hallado y convertido en compañero de la obra redentora. Concluyamos este segundo agradecimiento con un acto de confianza. Imaginemos que tenemos entre las manos un hilo rojo, símbolo de nuestras culpas, y que Jesús lo toma suavemente. Mientras lo anuda a su propio corazón, dice: «Nada podrá separarte de mi amor». Entonces dejemos que el hilo se tensa, se suelte, se funda en el latido que sostiene el universo. Pronunciemos como Marta, como Manuel, como Luisa, un gracias sencillo, que resuene más allá de los techos de nuestras casas y suba al cielo como incienso. Allí el Dios de amor lo recogerá, lo transformará en nueva misericordia, y una vez más, gozará al ver que sus hijos caminan libres, reconciliados y dispuestos a compartir la alegría de la salvación. Rosa trabaja de madrugada limpiando oficinas en una gran ciudad. Cada día, al terminar su turno, se sienta unos minutos en el último autobús que la acerca a su barrio. Apoya la frente en la ventana empañada y mientras contempla las luces que parpadean, pronuncia una frase muy simple: «Estás conmigo». No lleva Biblia ni rosario. Solo hay silencio, cansancio y ese susurro dirigido a un alguien que, aunque invisible, se ha vuelto tan real como el latido que siente en las sienes. Rosa descubre así la tercera forma de gratitud que encanta al Dios de amor: agradecer su presencia cotidiana, esa compañía que no falla, a pesar de los turnos rotativos, las facturas o la soledad de la gran ciudad. Esta presencia tiene nombre propio: Emmanuel, Dios con nosotros. No alude a un recuerdo sobre un hecho histórico lejano, ni a un sentimiento privado, que aparezca solo cuando todo marcha bien. Se trata de la certeza nacida de la fe y confirmada en la experiencia de que el Creador decidió habitar la trama de nuestras horas. Está en los pasillos de un hospital tanto como en la quietud del santuario, en el bullicio del mercado tanto como en la capilla silenciosa. Cuando reconocemos esa cercanía y damos gracias por ella, el corazón divino late de alegría, porque para eso mismo vino, para quedarse y caminar a nuestro paso. Sin embargo, sentir la presencia no es automático. Hace falta un arte de la atención. Ignacio de Loyola lo llamaba buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Hoy podríamos traducirlo como entrenar el asombro. Elena, profesora de secundaria, ha convertido el trayecto a la escuela en un taller de asombro diario. En lugar de mirar el móvil, observa cómo la luz del amanecer pinta de oro un edificio gris y murmura: «Gracias porque me hablas a través de este rayo». Ese simple ejercicio la prepara para descubrir la voz divina más tarde, cuando un alumno complicado por fin sonría, o cuando la lluvia obligue a suspender la clase de educación física, pero abra espacio para conversar sobre los miedos de la adolescencia. Cada pequeño descubrimiento es anotado luego en su cuaderno de gratitud, un diario donde las páginas están llenas de detalles domésticos que otros pasarían por alto. Esas páginas son ofrendas perfumadas que hacen sonreír al Dios de amor. Otro camino para cultivar este agradecimiento es la oración de la palabra, la lectio divina. Gabriel, ingeniero de software, pone el cronómetro en 10 minutos antes de empuñar el teclado. Abre el Evangelio del día, lee, despacio, deja que una frase le haga eco. Ese eco se convierte en brújula. Si más tarde surge estrés o tentación de desánimo, recuerda la frase como quien palpa un amuleto en el bolsillo. Mi paz les dejo resonó en él durante una semana difícil de entregas.
Miraba la pantalla llena de líneas de código y en vez de reaccionar con irritación exhalaba: «Gracias, sigues aquí». Así, la presencia pasa de la teoría a la respiración misma. No podemos olvidar la dimensión comunitaria de este agradecimiento. Dios se manifiesta en el nosotros tanto como en el yo. Un pequeño grupo de vecinos organiza cada miércoles por la tarde un círculo de silencio en la plaza central. Algunos llevan símbolos religiosos, otros no, pero todos comparten la convicción de que el silencio tejido en común tiene poder sanador. Después de 15 minutos, se leen en voz alta breves mensajes anónimos de gratitud que la gente deposita en una caja. Gracias por la señora que devolvió mi cartera. Gracias porque mi hijo salió bien de la operación. Estos testimonios encarnan la presencia en historias reales. Al despedirse, las personas se miran a los ojos con una ternura poco frecuente en la vida urbana. El Dios de amor goza cuando ve a sus hijos reconociéndose como portadores de un mismo fuego. La presencia se percibe también en los signos de los tiempos, situaciones históricas, donde la voz de Dios nos llama a actuar. Durante una sequía devastadora en la región, Teresa, pequeña empresaria, decidió convertir parte de su fábrica textil en centro de acopio de agua para comunidades rurales. Mientras cargaba garrafones al camión, recordó las palabras de un profeta: «Cuando pases por agua, yo estaré contigo». Agradeció aquella inspiración y comprendió que el Dios con nosotros no se limita a consolar, invita a transformar realidades. Cada sonrisa de las familias que recibieron agua potable se convirtió en salmo viviente. Dar gracias por la presencia, entonces, incluye comprometerse con la justicia y la solidaridad, porque donde el amor mora, late el deseo de que nadie quede afuera. Hay momentos, sin embargo, en que la presencia parece eclipsarse. Puede ser la noche del duelo, la enfermedad sin diagnóstico, la incertidumbre laboral. Para Julia, el silencio de Dios se hizo casi insoportable mientras esperaba noticias de su esposo desaparecido en alta mar. Durante semanas, solo pudo rezar: «¿Dónde estás?». Una madrugada agotada, apoyó la cabeza en el regazo de su madre, que le acarició el cabello como cuando era niña. En ese gesto sencillo, comprendió que seguir siendo amada era la forma concreta en que Dios permanecía. El agradecimiento brotó dolorido, mezclado con lágrimas, pero verdadero. Con el tiempo, Julia fundó un grupo de apoyo para familias de pescadores. Cada reunión inicia con un minuto de silencio para reconocer la presencia que sostiene incluso cuando las olas devoran las certezas. Por último, la gratitud por la presencia se expande al compartir la fe. No para imponerla, sino para ofrecerla como se comparte un fuego en la noche. Mauro, joven creador de contenidos, graba breves videos semanales donde narra historias similares a las que acabas de leer. No da sermones, cuenta cómo vio a Dios en el metro, en la sonrisa de un anciano, en el perdón de una amiga. El algoritmo premia lo que emociona, y muchos se quedan. Al final, Mauro cierra siempre igual: si algo te ha tocado, ponlo en práctica y cuéntanos cómo te va. Así mantenemos viva la presencia. Dar gracias en este caso implica prestar la voz y la creatividad para que otros descubran que nunca caminan solos. Nos acercamos al final de este recorrido por los 3 agradecimientos que deleitan al Dios de amor, la vida que se nos regala, la salvación que nos libera y la presencia que nos acompaña. Imagínate ahora a Rosa en su autobús nocturno, a Elena con su cuaderno de gratitud, a Gabriel repitiendo una frase de paz, a Teresa repartiendo agua, a Julia sosteniendo manos temblorosas y a Mauro compartiendo historias en la red. Todos, con sus diferencias, pronuncian el mismo gracias que sube al cielo como música. Y según la promesa de Jesús: «Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo», esa música nunca deja de sonar. Si este relato ha tocado alguna cuerda en tu interior, te invito a sumarte a esta sinfonía de agradecimiento. Sigue nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y regálanos un me gusta o un comentario. Tu gesto ayuda a que más personas descubran la presencia amorosa que los acompaña. Sigamos compartiendo historias, encendiendo gratitud y haciendo sonreír al Dios de amor.